Televisa presenta Primera llamada. Primera llamada. No mire, chiquita, esto se va a poner feo. Este muchacho me llena de orgullo. Bueno, ingeniero, vamos a continuar explicando lo que son los ejercicios. En este caso vamos a explicar este ejercicio en el que dice un gas ocupa a 0 grados centígrados un volumen de 3 por 10 a la menos 2. Si al calentar la presión constante se dilata el volumen a 2.5 por 10 a la menos 3. Hay que calcular lo que es la temperatura final. En este caso vamos a usar lo que es esta ecuación de acá, ya que es un ejercicio isobárico. En un ejercicio isobárico, ¿qué es constante? La presión. Entonces, por eso tomamos en cuenta lo que está aquí abajo, que el proceso isobárico es igual a la presión 1 igual a la presión 2 en esta parte. Ahora, vamos a pasar todas nuestras temperaturas a Kelvin, porque estamos trabajando con esa escala. Entonces, como solo tenemos una temperatura que es de 0 grados centígrados, la vamos a pasar lo que es a Kelvin. Entonces, como es 0, queremos pasarlo a Kelvin, solamente se le suma lo que es 273. Entonces, nuestra nueva temperatura llegaría a ser, en este caso, 273. Ahora, como la presión es constante, vamos a usar lo que es esta fórmula. Y de esta fórmula tenemos todos los datos exceptuando de uno, que es la temperatura 2. Entonces de la temperatura 2 vamos a despejar para sacar su dato. Entonces vamos a despejar lo que es la temperatura 2. Y al despejar de esa fórmula, o sea, de esta, vamos a obtener esta, la de aquí abajo. Y solamente habría que reemplazar lo que son los datos. Sabemos que el volumen 2 es igual al volumen 1 más delta T, o sea, bueno, delta B, o sea, el diferencial de volumen. Entonces, reemplazamos. Sabemos que el volumen 2 va a ser igual al volumen 1 más delta B. Entonces, más la temperatura 1 sobre el volumen 1. Usamos esta fórmula. Entonces, nuestra temperatura 2 solamente habría que reemplazar todos los datos que se nos da en el ejercicio, en donde tenemos el volumen 1, que es 3 por 10 a la menos 2 más 2.5 por 10 a la menos 3 por 273 sobre 300, no, perdón, sobre 3 por 10 a la menos 2. Entonces, reemplazando estos datos, solamente lo anotamos aquí abajito y ya estaríamos encontrando lo que es la temperatura final. Hemos usado el isobárico porque solamente nos daban lo que es volumen y temperatura. En ningún momento se nos daba lo que es la presión, entonces hemos considerado que era constante. Ahora vamos a continuar con este siguiente ejercicio en el cual dice un gas ideal ocupa un volumen de 1.28 litros a 25 grados centígrados. Si aumentamos la temperatura a 20 grados centígrados, ¿cuál es el nuevo volumen si la presión es isobárica? En este ejercicio ya se nos está dando lo que es un dato que es el proceso isobárico. Entonces, como en el anterior ejercicio, presión es la constante. Entonces, como la presión es constante, vamos a usar lo que es lo que dije anteriormente. Vamos a convertir todas nuestras temperaturas que estén en Celsius o Fahrenheit a lo que es a Kelvin. Vamos a trabajar lo que es en esa escala y lo único que tenemos que hacer en este caso solamente es sumarle más 273 y ya estaría en Kelvin, como está en estos dos. Sabiendo eso, solo se nos da lo que es un volumen, que es un volumen 1, que es de 1.28 litros. Tenemos temperatura 1, tenemos temperatura 2, tenemos volumen 1 y lo único que nos faltaría es el volumen 2. Entonces, usando lo que es la ecuación del proceso isobárico, solamente tendríamos que despejar el volumen 2. Y despejado de esta fórmula, nos saldría así.
Volumen 2 es igual a temperatura 2 por volumen 1 sobre temperatura 1. Y como ya tenemos absolutamente todos los datos, solamente quedaría lo que es reemplazar en esa fórmula que hemos sacado. En esta fórmula reemplazamos todos nuestros datos que ya se nos da y sacaríamos que el volumen 2 es 1.39 litros. Y así estaríamos resolviendo otro ejercicio isobárico y de esta manera podríamos haber resuelto cualquier otro ejercicio que sea isométrico o isócoro, en donde en el isócoro el volumen es constante y en el isométrico la temperatura es constante. ¡Ese soy yo! ¡Bob Esponja Pantalones Valiente! Buenas noches, el día de hoy me voy a explicar 2 ejercicios sobre óptica geométrica. El primer ejercicio es sobre un lente, así que este es su enunciado, que sería: halla la distancia focal de un lente plano convexo cuya superficie curva tiene un radio de 20 centímetros y es fabricado de un vidrio común, ubicado en el aire. Nos da de dato que el índice de refracción del vidrio es 1.5. Nosotros ya sabemos que el índice de refracción del aire es 1. Entonces, para ubicarnos mejor tenemos este gráfico que no sería visto de una manera frontal, sino de una manera de costado. Así que, para hallar los radios podemos dividir en 2 como tal el dibujo, y pues nos dice que el radio 1 sería igual a 20 centímetros, mientras que también nos dice el ejercicio que es un radio convexo plano. Cuando un radio es plano, es infinito. Así que tenemos ese dato también. Ya. Para resolver este ejercicio necesitamos usar la ecuación de propiedad, que nos dice que la fórmula nos dice 1 sobre f es igual a el índice de refracción del objeto principal sobre el índice de refracción del ambiente en el que está, menos 1. Esto multiplicado por 1 sobre el radio 1 más 1 sobre el radio 2. Ya tenemos la mayoría de datos, así que lo único que nos queda es reemplazar. Tenemos que f sería 1 sobre f es igual a 1,5, que sería el NL del índice de refracción del vidrio, sobre 1, que sería el índice de refracción del aire. Todo esto menos 1. Aquí tenemos como que algo interesante que ver, que sería para reemplazar esta parte de la fórmula. En óptica geométrica manejemos la regla de signos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos para distintos radios como que la aplicación de los signos que van a tener. Esta regla nos dice que si el radio tiene una cara convexa, es positivo, pero si el radio tiene una cara cóncava, es negativo. Bueno, el ejercicio ya nos dice qué tipo de cara tiene, qué tipo de radio tiene, porque nos dice que es plano convexo. Entonces, si es convexo, es positivo. Nos podemos dar cuenta de que es convexo porque es como una pancita. Y para eso no podemos observarlo de costado, sino tenemos que observarlo de frente. Por eso nuestro observador observa así y se da cuenta que es convexo. Ya, entonces, así sabemos que esto tiene que tener positivo. Entonces sería positivo de 1 sobre 20 más, para el radio 2 ya definimos que es infinito. Entonces sería 1 sobre infinito. Nosotros sabemos que 1 sobre infinito es indefinido, así que vamos a ponerle 0. Gracias a que reemplazamos las fórmulas, nos sale que f, o sea,
distancia focal es de 40 centímetros. Y esa es la respuesta del primer enunciado. Bueno, pasemos al segundo enunciado, al segundo ejercicio. Este es sobre espejos y un rayo. Ya. Entonces, ¿qué nos dice el enunciado? Dos espejos planos forman un ángulo de 55 grados. Calcular el ángulo de incidencia de un rayo en uno de los espejos para después de reflejarse en el segundo espejo sea paralelo al primer espejo. Para eso tenemos que ubicarnos y dibujamos los espejos. Este sería nuestro primer espejo y este sería el segundo espejo. El ejercicio nos dice que un rayo cae y se refleja automáticamente. Entonces, para eso tenemos que saber que tenemos al principio uno incidente y uno reflejado. El que cae directamente es el incidente, mientras que el que se refleja es el reflejado. Pero si queremos tomar el punto de vista de este, aquí sería distinto. Este sería rayo incidente, mientras que este sería rayo reflejado. También sabemos que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Así que podemos tomar que es como el ejercicio nos dice, estamos usando 55 grados. Por regla geométrica sabemos que se pueden reemplazar los demás ángulos, entonces sería 55 grados y aquí también sería 55 grados por los reflejos. Entonces, podemos notar aquí también que estos dos forman un ángulo de 90 grados cada uno, o sea, en total sería 180. Acá no es necesario como tal hallar cuánto vale, porque no nos pide hallar esto en el ejercicio, así que le vamos a poner alfa de incógnita, que va a ser el complemento. Entonces, si esto tiene que formar 90 grados, entonces este ángulo de acá va a ser alfa. Por lo cual tiene que cumplir con el requisito que ya dijimos, que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Entonces, si este es alfa, este también es alfa. Bueno, podemos pasar a este extremo y aquí tendremos que hallar este ángulo. Para hallar ese ángulo podemos usar la fórmula que es muy simple, de igualar los ángulos que ya tenemos a 180 grados. Entonces, ya tenemos que uno de los ángulos vale 55 grados, el otro también vale 55 grados y lo único que nos falta le podemos poner de incógnita X. Al reemplazar los datos, podemos hallar que X vale 70 grados. Entonces, aquí también nos podemos dar de cuenta de que forma un ángulo de 90 grados. Eso nos quiere decir que 90 menos 70 es igual a 20 grados. Entonces, su ángulo sería 20 grados. Entonces, el ángulo de incidencia, este es el ángulo de reflexión. El ángulo de incidencia sería igual, sería 20 grados, para cumplir con la condición que nos da el ejercicio. Entonces, el ángulo de incidencia es 20 grados. Y ya. Gracias. Ok, empecemos por el primer ejercicio. Nos dice, un objeto se coloca 30 centímetros frente a un espejo plano. Tenemos que determinar la posición de imagen, el tipo de imagen y el aumento. Para la posición de imagen, tenemos esta fórmula, que
DI, que es la distancia de la imagen, y DO son iguales. Lo que quiere decir que para este ejercicio la tenemos súper fácil. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra. Tenemos que D sub 0 es 30 centímetros. Según la fórmula que les acabo de explicar, tendríamos que DI es igual a 30 centímetros. Para el tipo de imagen tenemos que es virtual. ¿Por qué es virtual? Sencillo, porque no es una imagen proyectable y es del mismo tamaño, ya que está a una distancia, o sea, a una distancia de que quiere decir que es del mismo tamaño que el objeto, el espejo. O sea, que el objeto es del mismo tamaño que el espejo en el que se proyecta. Ok, ahora tenemos el aumento. Nuestro aumento es la distancia y sobre la distancia sub 0, que es 30 sobre 30, entonces nuestro aumento en este caso sería de 1. Y eso sería el primer ejercicio. Ok, ahora pasemos al ejercicio 2, pero antes cabe aclarar que en el ejercicio 1 es un espejo plano en el cual la imagen siempre se forma de la misma distancia que el objeto. Ok, ahora el ejercicio 2. Un lente convergente tiene una distancia focal de 20 centímetros. Ok, y un objeto se coloca a 40 centímetros de la lente. Tenemos que determinar la posición de la imagen, tipo de imagen y el aumento. Entonces, para eso tenemos la siguiente fórmula de acá. Tenemos la posición focal, que sería F, y la distancia inicial, que sería DO. Que sería 1 sobre la posición focal es igual a 1 sobre D sub 0 y más 1 sobre DI, la distancia de imagen. Ok, nuestros datos son estos y cambiando datos en la fórmula tenemos 1 es igual a 1 sobre 40 más 1 sobre DI. Vamos a empezar a hacer un despeje para despejar DI. Entonces tenemos 1 sobre DI es igual a 1 sobre 20 menos 1 sobre 40. ¿Ok? Porque esto se va acá y bueno, se entiende, ¿verdad? Y bueno, seguimos despejando. Esto nos quedaría 2 menos 1 sobre 40. Y de ahí pasa esto y tenemos 1 sobre 40. Por ende, la distancia de imagen sería 40 centímetros. Este tipo de imagen es real, ya que es proyectable y tiene el mismo tamaño del objeto porque lo único que varía, digamos, es la distancia. Lo que quiere decir que indica esto de una imagen invertida. O sea, su proyección es una imagen invertida, ¿ok? Cuando el objeto se coloca al doble de la distancia del focal en un lente convergente, entonces tenemos que la imagen se forma del mismo, o sea, al mismo, pero con el doble de distancia. Y eso nos quiere decir el aumento. Es invertido. Eso es lo que significa este signo de acá, que es un menos. Entonces, el aumento es menos distancia de imagen sobre distancia sub 0. Eso nos da un igual a menos 1. Y por eso la imagen es invertida, con una mayor distancia, o sea, doble distancia. Y bueno, esos serían los dos ejercicios. Gracias. Y si no me crees, solo ve mis planes de batalla. Todo está descrito aquí. Jefe, no sé quién es quién. Bueno, tienes que verlo de cerca para entenderlo. Ustedes están por aquí y aquí está Brooklyn. Ahí atraparemos a los perros. Niño rata, eso ofende, viejo.
dices?